Bienvenidos a este análisis. Vamos a ir directos al grano, porque hoy tenemos entre manos un tema que es francamente fascinante, la lógica matemática. Y bueno, sé lo que muchos podéis estar pensando, que esto es una disciplina de fórmulas secas, súper abstractas y totalmente alejadas del día a día en un aula. Pero ojo, en esta exposición vamos a darle la vuelta a esa idea por completo, porque la lógica matemática no es solo un pasatiempo para teóricos. De hecho, es el andamiaje cognitivo absoluto para cualquier futuro educador. Es la matriz que nos permite organizar el pensamiento, clasificar la información y, lo más importante, diseñar entornos de aprendizaje milimétricamente precisos. Para quienes se preparan para la docencia, aquí es donde reside la arquitectura lógica necesaria para moldear el ecosistema educativo del futuro. Y para establecer el rigor académico desde el minuto uno, tenemos que hablar de su fundador. Señalar al matemático George Ferdinand Cantor como el padre de la teoría de conjuntos nos ancla en una tradición de, literalmente, pura precisión intelectual. Cantor no solo revolucionó las matemáticas, es que nos dio un lenguaje universal para agrupar, diferenciar y analizar elementos. Pensadlo bien, para un docente este es el primer paso vital, entender que cada estudiante, cada nota, cada concepto del temario se puede organizar dentro de una estructura lógica perfecta y sobre todo comprobable. Nuestro mapa de ruta para hoy será muy sistemático. Empezaremos con la lógica matemática en educación, seguido de la definición de conjuntos. Pasaremos a comparar extensión versus comprensión y luego entraremos en los cuantificadores, universales y existenciales. Después bajaremos todo esto a la práctica, modelando estudiantes y calificaciones, para terminar reflexionando sobre el futuro del pensamiento docente. Sección 1. Lógica matemática en educación. Vamos a ver por qué esto es tan crucial. Para empezar a modelar un aula de forma experta, primero necesitamos un universo. Y aquí es donde entra el concepto del conjunto universal, que normalmente representamos con la letra U. Usando lenguaje universitario, este es nuestro espacio muestral. Es el ecosistema educativo completo sobre el cual vamos a operar. Por ejemplo, si un investigador educativo quiere analizar el rendimiento académico, su conjunto universal podría ser sencillamente la totalidad de los estudiantes matriculados en el primer semestre de una institución. A partir de ahí, absolutamente todo análisis pedagógico, toda estadística y cualquier intervención ocurrirá estrictamente dentro de las fronteras de este conjunto supremo. Sección 2. La definición de conjuntos. Una vez que tenemos nuestro universo, toca ver cómo clasificamos lo que hay dentro. Casi siempre abordamos la noción de conjunto como una noción primitiva, ¿verdad? Es decir, algo que comprendemos de forma intuitiva como una simple agrupación de objetos. Pero cuidado, porque en el rigor matemático, y especialmente en el educativo, la palabra clave aquí es precisión. Un conjunto tiene que estar tan sumamente bien definido que no exista ni la más mínima ambigüedad sobre si un estudiante pertenece o no a él. Como educadores no podemos trabajar con conceptos como el conjunto de los alumnos simpáticos, porque eso no tiene ningún rigor objetivo. Tenemos que operar con cosas como el conjunto de alumnos con calificación superior a 8. Esta precisión quirúrgica es lo que elimina el sesgo en el aula. Y derivado de esa necesidad de precisión, los futuros docentes deben dominar ciertas clasificaciones taxonómicas clave. Tenemos los conjuntos finitos, súper comunes en educación, como el número exacto de alumnos en una aula física. Los conjuntos infinitos, que aunque suenen teóricos, aparecen al modelar herramientas como la recta numérica. Los conjuntos iguales, que nos salvan la vida para comprobar si dos criterios de evaluación diferentes están agrupando exactamente a los mismos estudiantes. Y, por supuesto, los conjuntos vacíos, que representan condiciones imposibles. Esta categorización permite estructurar los datos educativos de una forma absolutamente inquebrantable. Sección 3. Extensión versus comprensión. Entramos en una de las dicotomías más potentes para cualquier planificador pedagógico. Fijaos en cómo se transforma una simple lista en una regla lógica poderosísima. Por un lado tenemos la determinación por extensión, que enumera las cosas de forma exhaustiva, A, E, I, O, U. Pero por otro lado, la determinación por comprensión establece una propiedad universal, X tal que X es una vocal. A la hora de diseñar planes de estudio, dar este salto cognitivo es vital. Un maestro realmente eficiente no planifica pensando en una lista interminable de casos individuales, sino que abstrae las reglas generales que gobiernan el aprendizaje de su grupo. Esta distinción tiene una utilidad enorme en el mundo real. Imaginaos a un administrador educativo que tiene que clasificar a 10.000 estudiantes en un distrito escolar según su rendimiento. Hacerlo por extensión, es decir, enumerando cada nombre uno por uno, es logísticamente imposible y un imán para los errores. Aquí es donde la forma constructiva, la comprensión, demuestra todo su potencial. Permite a los futuros educadores describir grupos demográficos masivos utilizando una notación súper compacta y rigurosa. Literalmente, es la diferencia entre contar con los dedos de las manos y utilizar el álgebra institucional. Y la literatura académica también nos deja un toque de buen humor.
Las fuentes citan el conjunto de los caimanes que vuelan como la ilustración perfecta de un conjunto vacío. Y es brillante, porque en la cotidianidad de la educación, los maestros chocan constantemente con la búsqueda de conjuntos vacíos. Pensad, por ejemplo, en el conjunto de estudiantes que pueden concentrarse durante 5 horas seguidas sin parpadear. Modelar estas situaciones imposibles utilizando lógica matemática evita que las instituciones cometan el error de diseñar políticas académicas basadas en expectativas irreales. Sección 4. Cuantificadores, universales y existenciales. Ahora vamos a ver cómo operar lógicamente con estos grupos en el aula. El cuantificador universal, que seguro reconocéis por esa A invertida, es una declaración absolutista total. Lo que hace es afirmar categóricamente que una propiedad se aplica a todos y cada uno de los elementos de un conjunto. En la jerga universitaria, decir para todo estudiante X si aprueba todas las materias, entonces se gradúa, es usar directamente este cuantificador. Conocer el peso lógico de esto enseña a los futuros maestros a ser extremadamente cautelosos al soltar reglas generales en clase. ¿Por qué? Porque una sola excepción te tira abajo toda la premisa universal. Y en la otra cara de la moneda tenemos el cuantificador existencial, la famosa E invertida. Este es un poco más indulgente, pero igual de preciso. Nos dice que existe al menos un elemento que cumple con una condición. Y para un educador haciendo diagnósticos, esto es el pan de cada día. Plantear que existe al menos un estudiante que requiere adaptación curricular es lo que detona un proceso de intervención. Es, fundamentalmente, la base lógica para poder atender la diversidad en el aula. Enfrentar todos los S son P contra algunos S son P va mucho más allá de la lingüística, es una necesidad analítica profunda. Como advierten nuestras fuentes, confundir esto crea ambigüedades muy graves. Si un equipo directivo asume universalmente que todos los alumnos comprenden una nueva metodología, cuando la realidad de los datos es puramente existencial, es decir, que solo algunos la pillan, la evaluación curricular se va a ir a pique. Saber separar la realidad universal de la existencial es lo que marca la diferencia entre un docente aficionado y un verdadero experto del aprendizaje. Sección 5. Modelando estudiantes y calificaciones. Bajemos toda esta teoría a la tierra, a los datos y las notas reales. Lo más impactante de todo esto es que no es ciencia ficción, ya está ocurriendo ahora mismo. En los entornos virtuales de educación universitaria, la teoría de conjuntos y el análisis lógico probabilístico son el motor que lo mueve todo. Las plataformas de educación superior usan esta base algorítmica constantemente para monitorear el progreso, calcular probabilidades de éxito y estructurar los programas que cientos de miles de alumnos cursan cada día. Vamos a modelarlo usando el ejemplo exacto de los materiales de origen. Definimos 3 conjuntos muy claros. P son los estudiantes que aprueban específicamente lógica matemática. Q son aquellos que logran aprobar todo su primer semestre académico de forma global. Y ambos habitan dentro de U, nuestro conjunto universal, que son todos los estudiantes de primer ingreso. Solo con aislar estas 3 variables, un educador acaba de transformar un caos de estudiantes y calificaciones aleatorias en un modelo de datos estructurado y, lo más importante, predecible. Teniendo esas variables claras, la lógica matemática nos obliga a evaluar 4 escenarios estructurales. El escenario 1 es una desconexión total. Ningún estudiante que aprueba lógica consigue aprobar el semestre. El escenario 2 es parcial, algunos lo logran. Y los escenarios 3 y 4 son de inclusión total, donde un conjunto absorbe al otro por completo. Repasar metódicamente estas relaciones es lo que permite a las universidades detectar cuáles son las famosas asignaturas filtro o anticipar la deserción escolar basándose en datos rigurosos y no en corazonadas de los profesores. Este es el verdadero superpoder de los datos educativos estructurados. Sección 6. El futuro del pensamiento docente. Para cerrar, veamos cómo todo esto forja a los profesionales del mañana. Si lo pensamos bien, organizar un aula, diseñar un sistema de evaluación que sea realmente justo, agrupar a los alumnos por competencias o crear un currículo sin ambigüedades, absolutamente todo esto hunde sus raíces en las teorías lógicas formales. Cuando un futuro maestro domina la definición por comprensión o sabe usar cuantificadores para no caer en generalizaciones absurdas, deja de ser un simple repetidor de información. Da un salto de nivel y se convierte en un científico del comportamiento cognitivo. Aplica el máximo rigor matemático al arte de enseñar. Y cerramos con esta pregunta que nos invita a reflexionar. Hemos comprobado cómo una teoría aparentemente abstracta da forma a la realidad diaria de la academia. Entregar este lenguaje preciso a los futuros docentes es innegociable, pero el verdadero impacto lo van a sentir los estudiantes del mañana. En un mundo con aulas cada vez más masivas y complejas, ¿no creéis que el rigor de la lógica será, sin duda, el salvavidas que garantice que ninguna mente se quede fuera del conjunto del éxito? Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Que la curiosidad y la estructura os sigan guiando siempre.